Ya. Entonces, como hemos estado viendo hace un par de clases, la estadística se dedica a recolectar datos y con esos datos hacer inferencias sobre los mecanismos o el mecanismo que genera los datos, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista de las probabilidades, si quieren, es como el procedimiento inverso, porque las probabilidades uno definía un mecanismo generador de datos y analizaba las propiedades de los datos generados, ¿ya? Aquí es el procedimiento inverso. Entonces, hay dos estadística. Vamos a decir que hay dos corrientes. Una es la frecuentista, que es más o menos las cosas que hemos estado viendo, en donde los parámetros, bueno, recordemos que tenemos un modelo estadístico, que hemos denotado de esta forma, ¿cierto? Que es un conjunto de distribuciones de, bueno, eso es cursiva, es un conjunto de distribuciones de probabilidad con θ en cierto espacio, ¿ya? Y en este modelo estadístico el parámetro, esto es lo más importante de este enfoque, el parámetro θ en omega es por supuesto desconocido. Por supuesto desconocido porque nosotros queremos determinar el parámetro, ese es el sentido de recolectar datos, pero fijo. Y ahí eso implica que nuestra variable aleatoria fue generada por un modelo estadístico que tiene un parámetro que es fijo. Entonces, como el parámetro es fijo, la ley, o sea, el P de θ, también es fijo, pero nosotros no lo conocemos. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos datos que vinieron de una normal 0,1, o sea, media 0, varianza 1, y con estos datos tenemos que inferir cuáles eran los parámetros reales, o sea, que efectivamente que la media era 0 y que la varianza era 1. Pero nosotros a priori no sabemos que la media es 0 y la varianza es 1, pero sí sabemos que son fijos. Entonces, asumimos que hay un modelo desconocido, pero fijo, que genera los datos y nosotros tenemos que encontrar esa, esa cantidad, ¿ya? Y para eso definimos al final de la clase pasada las funciones de pérdida o funciones de costo. Porque esas funciones son funciones del parámetro, ¿cierto? Porque son funciones de un estimador y un estimador es un estadístico. Y los estadísticos son funciones que van desde los datos a los parámetros, ¿ya? Entonces, el riesgo o la función de pérdida es una función del parámetro. Entonces, lo que se hace es inspeccionar esta función de pérdida, que es algo así. Esto lo podemos llamar L de θ, θ. ¿Ya? Distintos θ. Analizar esta función y encontrar el valor en el espacio de parámetros tal que se minimiza la función de pérdida, ¿ya? Y eso tiene sentido porque en el enfoque frecuentista los parámetros son fijos, ¿no? Entonces uno puede construir funciones de costo con respecto a ello y optimizar esas funciones para encontrar el mejor parámetro. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Si bien no hemos visto todavía cómo hacer este proceso de optimización, ya definimos eso, ¿no? Y vamos a hacer una pausa en el tratamiento del enfoque frecuentista para ver el segundo enfoque y después vamos a hacer la estimación de parámetros de forma conjunta. El segundo tipo es el enfoque bayesiano. El enfoque bayesiano es conceptualmente distinto, pero en la práctica algunas veces las conclusiones son similares, ¿ya? Entonces, voy a buscar mis notas. Un segundo, están hablando los ayudantes. Ya.
Entonces, el enfoque bayesiano es un enfoque completamente distinto porque bueno, también tenemos un modelo estadístico, ¿cierto? En ese modelo estadístico lo vamos a dar p teta igual p de teta, en realidad no es necesario poner me acabo de dar cuenta que no es necesario poner el teta afuera. Ya. Entonces, en el enfoque bayesiano, la gran diferencia es que el parámetro es una variable aleatoria. Entonces, para hacer el énfasis, denotamos p de x dado teta en vez de p de x, perdón, p de teta x. ¿Ya? En ambos casos, en este caso y en este caso, lo que estamos diciendo es que la ley de x queda determinada por teta, o queda indexada por teta, o es función de teta, como queramos. ¿Ya? Pero en este caso, es porque teta son simplemente los parámetros de la ley, como en el caso de la normal 0,1. ¿Ya? Teta es el 0 y el 1, ¿cierto? En la normal 0,1. O si tenemos una Bernoulli de parámetro P, entonces teta es el parámetro P, ¿cierto? Pero nosotros también podemos considerar que esas leyes son aleatorias. ¿Ya? Podemos considerar la normal mu sigma como una distribución de probabilidad aleatoria, porque tiene parámetros aleatorios. Entonces, cuando ese es el caso, hacemos el énfasis poniendo el parámetro como una variable con respecto a la cual estamos condicionando. ¿Ya? Entonces, esto usualmente, vamos a usar las dos notaciones de forma indistinta. Pero también para énfasis, vamos a usar la mayúscula de teta, ¿cierto? Yo la escribo así porque es la forma más directa que tengo para escribir. ¿Ya? Y que una variable aleatoria, igual como el x, lo escribimos como x cuando estamos haciendo el énfasis que es la variable aleatoria. ¿Ya? Entonces, te hago una pregunta, Alejandro. ¿Qué significado crees que tiene asumir que el parámetro es aleatorio en vez de que es fijo? ¿No? O sea, pongamos en el caso de una población y que se quiere medir la altura promedio. Entonces, a esta población vamos a consultar a 1000 personas, le preguntamos su altura, y vamos a asumir que esas 1000 personas vienen de una distribución normal, con una media mu, que es la altura real de toda la población. Entonces, con esas 100 personas vamos a estimar la media. En el enfoque frecuentista, esta media es fija y se calcula fija y desconocida, y se calcula un estimador y de alguna forma se minimiza una discrepancia, por ejemplo, la diferencia cuadrática. En el enfoque bayesiano lo que se hace es que se asume que la media es una variable aleatoria. O sea, por ejemplo, tener media, tener una distribución, y eso se enchufa en la distribución de P de X. Lo pongo ahí adentro. O sea, una cantidad desconocida, en el enfoque frecuentista la estoy considerando como fija, y en el enfoque bayesiano la estoy considerando como variable aleatoria. No sé si eso te da alguna intuición, Alejandro, o algún comentario que quieras hacer. No sé. Quizá eh, es menos como sesgado, por decirlo de alguna forma, Es menos, pero perdón, más difícil. es Es más difícil. como menos sesgado, pero quizás más, pero más difícil, puede ser, porque no me estoy poniendo en un caso como hipotético al tiro. Sí, yo creo que está bien la intuición. Parto al revés por lo que dijiste. Es más difícil, sí es más difícil porque es tratamiento de variables aleatorias versus números constantes, entonces sí que es más difícil. Y lo que dijiste de sesgado no es el término correcto, porque sesgo es un término específico en este curso y es la diferencia entre el valor esperado y el valor real. ¿Ya? Pero entiendo el punto. Básicamente, no sé si estás de acuerdo conmigo en que
En el segundo enfoque, uno como que trata de ser más cuidadoso y no se casa con un número y habla de una distribución de valores posibles. ¿Por ahí? ¿Era como eso lo que querías decir, no? Sí, profe. Eso, exacto, ya. Entonces, súper buena la intuición, pero ojo que hay algo que es importante mencionar, agarrándonos de esa intuición. Cuando yo defino esta distribución, no he visto datos. Entonces, por informativo, por no informativo que sea, o sea, por poco compromiso que yo haga con la estimación y digo, sabes que teta no es 1, no es 2, no, en realidad es una distribución que va entre 0 y 2, o 0 y 10. Exacto, está bien, pero yo después de alguna forma tengo que actualizar esta creencia que estoy incorporando. Y aquí en ninguna parte están los datos. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer la diferencia entre dos tipos de distribuciones sobre parámetros. ¿Ya? Una antes de considerar los datos y una después de considerar los datos. Entonces vamos aquí con algunas definiciones. Definición, distribución a priori. Ya, la distribución a priori es la distribución de probabilidad... Ah, perdón, espera. Me falta una definición antes. Vamos a ver como 4 definiciones importantes y que las voy a enumerar. Definición 1. Sabes que estaba bien lo que estaba haciendo, perdón. Ojalá lo pueda recuperar. Sí. Definición 1. Definición 1 es la distribución a priori. La distribución a priori es simplemente P de teta. Es la creencia que yo tengo sobre teta antes de ver datos. ¿Ya? En el caso de la población que consultamos la edad a distintos habitantes, es donde yo creo que está la altura antes de empezar a hacer la encuesta. Entonces, yo podría decir, ¿sabes qué? La altura está en torno al metro, no sé, 65, y creo que es una normal así. Una normal que tiene una desviación estándar de 20 centímetros, por ejemplo. O alguien puede decir, no, sabes que no me gusta esta distribución a priori porque tú estás asignando una gaussiana. Entonces la gaussiana decae exponencialmente, entonces nunca toca cero. Entonces si yo me voy a un rango acá, me voy a un rango entre los 5 metros y los 6 metros, y yo calculo esto, P de teta entre 5 y 6, eso es la probabilidad de que teta, eso es la probabilidad de que 5 mayor que teta mayor que 6. Y esto, como es normal, va a ser 0,000001, pero no 0. ¿Ya? Entonces alguien podría decir, no me gusta la elección de la normal porque estás asignando probabilidades a alturas que son imposibles, ¿cierto? Sobre todo, seguramente una persona puede medir 5 años, pero el promedio. Entonces alguien podría decir, no, ¿sabes qué? Yo voy a elegir otra distribución a priori. Voy a elegir un cajón. Un cajón que va de 1,30, o sea, a 2,10 m, por ejemplo. Y después para allá es 0. 0, 0. Sí, pero alguien podría decir, ¿sabes qué me gusta? Porque estás haciéndote cargo del problema de las colas, pero resulta que alguien le podría preguntar al segundo científico, entonces, pero ¿realmente tú crees que la probabilidad de la altura promedio es uniforme en este rango? O sea, ¿no crees que está concentrado más en torno a esto? Si los chilenos todos miden más o menos esto en promedio, entonces no sé cuál es la altura promedio en Chile, estoy asumiendo 1,65. Entonces, hacía distintas discusiones. Entonces, la primera observación con esto, me gustaría hacer, es que el enfoque, esto no sé si va a estar de acuerdo conmigo, lo podemos discutir, es que el enfoque bayesiano, mediante la elección del prior, prior o distribución a priori, lo podemos llamar de las dos formas, es subjetivo.
¿ya? Porque en base también a la intuición que dijiste tú, uno no se quiere casar con un valor al comienzo para el parámetro, entonces pone una distribución. Pero todos podemos poner una distribución distinta porque el nivel de incertidumbre que yo le asigno a una variable, o que tú le asignas a otra variable, o que otra persona que está trabajando con el mismo modelo y con los mismos datos le asigna a esa variable, es subjetiva, ¿no? Y este Frege es subjetivo porque, porque sí, estamos, Profe, ¿sí? después de la coma que dice, El enfoque bayesiano, mira, no sé qué dice, pero debería decir mediante la elección del prior es subjetivo. Y eso es porque estamos modelando, no, perdón, representando incertidumbre con aleatoriedad, que es algo que no habíamos hecho todavía en el curso, ¿no? Entonces hay una variable que no conocemos, por eso me refiero con incertidumbre, y nosotros estamos diciendo, bueno, como no la conocemos, esto es equivalente a decir que la variable es aleatoria, ¿ya? Porque una variable aleatoria, antes que uno la consulte, no sabes lo que es, ¿no? Entonces, el nivel de aleatoriedad que yo le doy a una... Porque la variable no puede ser más o menos incierta. La variable la sabes o no la sabes, ¿ya? Pero cuando tú le asignas aleatoriedad, eso sí es subjetivo, porque algo puede ser más o menos aleatorio, ¿ya? Algo puede, si es una normal, puede tener mayor o menos varianza. Si es una uniforme, puede también tener mayor o menos varianza, ¿cierto? Si es discreta, puede estar soportado en 2 valores o en 10 valores, si la variable es discreta, ¿ya? Entonces, esa elección es subjetiva. Y por eso el enfoque bayesiano es subjetivo. Bueno, con la otra observación es que en el prior podemos incorporar nuestro conocimiento, por supuesto, y por esto se llama así, a priori, sobre el problema. Por ejemplo, consideremos un problema más interesante que el cálculo de la altura, ¿ya? Queremos hacer regresión, ¿ya? No sé si has escuchado el problema de regresión. El problema de regresión es tú tienes algunos datos, así como estos que están acá, ¿no? Y quieres hacer regresión, es decir, quieres encontrar una función que pasa por estos puntos. Entonces tienes algunas opciones. Una opción es esa. Esa es una opción. Otra opción es, otra opción es esta. Esa es otra opción, ¿no? Otra opción es esta, ¿no? Entonces, ¿cuál crees tú que es la mejor opción? Bueno, hay distintos criterios, ¿cierto? Como que la verde no tiene mucho sentido. La roja tiene sentido porque es la tendencia, pero la roja no es mejor que la amarilla, porque la amarilla le pasa por todos los puntos. No sé si estás de acuerdo conmigo en eso. sí, pero para, eh, ¿cómo se llama? Para tratar de crear un modelo es mucho más complicado. Exactamente, es más complicado, pero el problema no es solamente que es más complicado, el problema es que la curva amarilla
no es capaz de generalizar. Cuando uno hace regresión, en general, bueno, por supuesto no puede ser regresión solamente porque a uno le gusta la regresión y es fan de la regresión y disfruta haciendo regresión, ¿cierto? Pero en general cuando uno hace regresión es porque quiere determinar valores en lugares donde no vio datos. Por ejemplo, si yo tengo esos puntos, yo quiero saber qué pasó aquí, qué pasó aquí, qué va a pasar acá, qué pasó ahí, ¿cierto? Y la curva amarilla no me da ningún valor razonable para esos lugares, porque se devuelve al cero. Está todo el rato cero y solamente va a tocar los valores de mis datos. Entonces, cada vez que yo quiero mirar un lugar donde no hay datos, no me sirve la curva amarilla. La curva roja, la línea roja, es menos ambiciosa que la amarilla, porque no pasa por todos los puntos, pero captura la tendencia. Entonces, si yo quiero preguntar qué está pasando acá, bueno, la curva roja me da una respuesta. Probablemente los datos en ese lugar van a ser algo así. Y no la chuntó tampoco, pero sí de hecho una tendencia. Es como consistente. ¿Ya? Estima siempre más o menos bien. No como la amarilla que está súper bien donde hay datos y pésimo donde no hay datos, entonces no se puede confiar en ella. Entonces, supongamos que yo voy a hacer regresión acá y el parámetro que estoy buscando es la función. Yo podría incorporar cierto conocimiento a priori de mi problema mediante una distribución a priori sobre funciones. Y en este caso, a mí me gustaría incorporar, por ejemplo, que la función es creciente. ¿Ya? Y solamente voy a incorporar funciones crecientes, porque como los datos van creciendo, solamente quiero considerar funciones que son estrictamente crecientes. Y de esa forma, yo puedo reducir el espacio de parámetros y no buscar en todos los posibles parámetros o todas las posibles funciones, solamente las funciones que son crecientes. ¿Ya? Y eso se hace a través del prior. Por supuesto, en casos de dimensión menor, como lo que estábamos conversando antes, del problema de las alturas, ¿cierto? Uno también puede poner un prior que fue los que te mencioné antes, ¿cierto? Que está la gaussiana y el cajón. Y la varianza de la gaussiana, la media de la gaussiana y los límites del cajón, uno los pone mediante el sentido común, ¿cierto? Yo no voy a poner un prior de alturas entre 2 y 4 centímetros. Por supuesto lo tengo que poner en torno entre 1 y 2 metros, que es más o menos la altura de la gente, ¿cierto? Entonces, a eso me refiero con esta observación, que en el prior uno incorpora el conocimiento a priori del problema, o sea, lo que uno sabe, ¿ya? Y de nuevo, por eso es subjetivo, porque yo puedo saber más o menos que tú de un problema dado, entonces la información que yo codifico en el prior es distinta para ambos, porque no solo yo tengo supuestos distintos a los tuyos, sino que además podríamos saber cosas distintas, ¿no? Entonces, otra observación es que podemos, con el prior podemos escribir la densidad conjunta P de x, teta igual P de x dado teta, P de teta. ¿Ya? Y esta relación es bien importante porque esta es la primera vez que estamos escribiendo esa distribución conjunta. ¿Ya? Durante la parte de probabilidades del curso hemos hablado cómo se relacionan distintas variables aleatorias, densidades de probabilidad en dos variables o más variables. Y aquí estamos usándola para dos variables aleatorias que son bien claras. Una es la variable aleatoria x, que es lo que es generado por nuestro modelo, y otro es el modelo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo conjuntamente se relacionan nuestra variable de interés y el modelo que la generó? Y esto, usando la definición de probabilidad condicional, lo podemos escribir de esta forma, donde esto es el modelo estadístico, ¿cierto? Que hemos mencionado las últimas dos clases. Modelo estadístico, y este es el prior. Entonces,
En el enfoque bayesiano lo que estamos haciendo es considerar el modelo estadístico como en el enfoque anterior, pero además equipar el parámetro con una distribución. Entonces, por ejemplo, podríamos decir, ¿sabes qué? X distribuye como una normal mu sigma cuadrado, pero además mu es una uniforme 0,1. Entonces eso permite más aleatoriedad todavía en otro modelo. ¿Ya? Tenemos igual que antes una variable aleatoria que sigue una ley, pero esa ley es aleatoria, porque tiene un parámetro. Bueno, la ley, así como está escrita acá, no es aleatoria. Pero si yo digo que una parte de la ley, que este mu, es aleatoria, entonces la ley entera es aleatoria. Y por eso era tan importante lo que veíamos hace unas 5 clases, de que las funciones de variables aleatorias son variables aleatorias. Ya. Podemos ver ahora otra definición más. Distribución marginal. La distribución marginal de X. La distribución marginal de X, P de X, la escribimos como la integral, por supuesto, de P de X teta de teta. ¿Ya? Y eso es igual a P de X dado teta, P de teta, de teta. Esta operación se llama marginalización y la vimos antes también, ¿cierto? Muchas veces nosotros tenemos el modelo solamente como función del parámetro teta. Pero si uno tiene, como en este caso, una ley sobre el parámetro, uno puede incorporar esta ley para desintegrar el parámetro y conocer la ley marginal de X, o sea, sin ninguna otra variable aleatoria, solamente la ley de X incorporando toda la aleatoriedad de otros parámetros, y eso se hace mediante esta operación. ¿Ya? Bien, bien, ya. Como al comienzo, al comienzo, al comienzo de esta clase mostré este diagrama bien simple en donde uno elige parámetros minimizando una función. Bueno, en el enfoque bayesiano también tenemos una función que uno optimiza para encontrar el parámetro, y esa función es bien importante en el desarrollo de esta parte del curso, de la parte de estadística, y eso es la función de verosimilitud. Entonces, definición. Función de verosimilitud. La definición es bien simple, pero también es fácil confundirse, así que quiero darle su tiempo. Ya. A ver, ¿cómo lo pongo de forma bien clara? Entonces, sea P, sea X1, X, sea datos, igual X1, X2 hasta Xn, donde X y distribuye como eso, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Tengo una colección de variables aleatorias, X1, X2 hasta Xn, y de cada una de ellas tengo datos, y esos datos los estoy agrupando en un conjunto que estoy llamando de datos, ¿ya? Entonces, datos son las observaciones de n variables aleatorias, todas con la misma distribución independiente e idéntica. No, perdón. Todas con la misma distribución.
¿Ya? C además, bueno, esto implícitamente define el modelo estadístico. Así que puedo definir la función de verosimilitud como la función de verosimilitud es L desde el espacio de los parámetros hasta R, la función que a cada parámetro asigna L del parámetro igual probabilidad de que los datos hayan sido generados con teta. Probabilidad de la densidad. Ya. Entonces, ojo que si tengo un dato X, entonces la verosimilitud es L de teta igual P de X dado teta. ¿Ya? O sea, en realidad es como una evaluación del modelo estadístico, ¿cierto? Que está acá. Entonces, Alejandro, ¿se entiende qué es la función de verosimilitud? Es la función que me lleva desde el espacio de los parámetros a la probabilidad de que, esos datos hayan sido generados con el parámetro. ¿Mm? Es simple, pero... ¿Sí? Eh, es como que entrega como, a ver, ¿cómo se dice? Como un valor al parámetro, como decir si es bueno o Claro. malo. Exactamente, eso es. Yo creo que ya te saltaste como un par de observaciones que iba a usar para darte instrucción sobre esto. Pero es específicamente eso, ¿ya? Es como una medida de bondad del parámetro. Porque mientras más alto, quiere decir que la probabilidad de que los datos que yo tengo hayan sido generados con ese parámetro es más alto. Entonces el parámetro es más verosímil, ¿ya? Es más creíble de haber sido el parámetro real, ¿ya? O más likely en inglés. O sea, en inglés esto es likelihood. Likelihood. Por eso L. ¿Ya? Entonces, una pregunta es como un chequeo para ver si uno entendió efectivamente. De eso se trata la función de verosimilitud. Nota que la función de verosimilitud es una función de teta a p de x dado teta. No de, esto es lo más importante, no de x a p de x dado teta. ¿Ya? Entonces, como tal, mi pregunta es, ¿cuánto es esto? ¿Es algo que uno pueda calcular esto o depende de cada problema? ¿Cuál es tu interpretación? Voy a ser más específico. ¿Integra uno esto? Yo creo que sí se puede. Ya. Te voy a hacer otra pregunta ahora. ¿Y esto? Mm, también. Ya. ¿Eso integra uno? Sí, seguro, sin duda. ¿Ya? Sí. Porque esto, independiente que yo le ponga el teta o no le ponga el teta, o condicione con respecto a otro teta, ¿ya? O sea, sin el teta, eso siempre va a integrar uno, porque esta es una distribución de probabilidad. Perdón, es una densidad de probabilidad. ¿Ya? Pero esto no es una densidad de probabilidad para teta. Esta es una... Recuerda que teta es el índice de la distribución. Si la normal es mu sigma, teta es el mu o el sigma. O si es una Bernoulli, es el Eh, exponente. sí, pero
Pero, por ejemplo, en el paso como bayesiano, Ajá. ahí el teta no es fijo. No, claro, claro. O sea, esto es una variable aleatoria seguro. No hay duda de eso. Pero no por eso siempre va a integrar uno. Podría integrar uno, por supuesto que podría integrar uno, pero no es la norma que integre uno. Porque esto no es una función de probabilidad en teta, es una función de probabilidad en x. Entonces te voy a poner dos ejemplos, mira. Voy a poner aquí, por si alguien ve las notas después, no necesariamente. Entonces, ejemplo uno. Normal x mu, ejemplo. Una normal en x mu sigma cuadrado. Esta notación es la siguiente. El valor de la variable aleatoria es x y después del punto y coma están los parámetros. Media mu, varianza sigma cuadrado. En este caso, esto sabemos que es igual a 1 partido por 2 pi sigma cuadrado exponencial de menos un medio x menos mu al cuadrado partido por sigma cuadrado. ¿Ya? Esa es la ley gaussiana en una dimensión con parámetros media igual mu y varianza igual sigma cuadrado. Entonces, por supuesto que la integral de la normal x mu sigma cuadrado de x, por supuesto que es mu, por supuesto que es 1, perdón, ¿ya? Porque es una densidad de probabilidad. Entonces ahora, pregunta 1. ¿Cuánto vale lo mismo? O sea, la escribí acá para no volver a escribirla cada vez, pero cuando escribo esto, estoy diciendo que es lo de arriba. ¿Cuánto vale la normal x, mu, sigma cuadrado de mu? A ver, en particular, o sea, perdón, en general, esto no, no es un valor que uno pueda decir exactamente cuánto es como acá el 1, ¿cierto? Yo sé que es 1 porque es una densidad de probabilidad, entonces integra 1. Si yo ahora integro con respecto a otro parámetro, tendría que calcularla, ¿cierto? Y en general no va a integrar 1. Pero en este caso es súper fácil ver cuánto es. Si yo ahora integro con respecto a mu. ¿Cuánto crees que va a ser acá? ¿Cero? ¿Cómo? ¿Cero? No. Mira, haz el cambio de variable mu igual x si quieres. Pero básicamente fíjate en esta parte. La expresión es simétrica para x y mu. Entonces, esta expresión, si yo la miro como función de x o la miro como función de mu, es lo mismo. Claro. Exactamente lo mismo. Para las dos es así. Para las dos es así. Ahora, si yo la grafico con respecto a x, estoy asumiendo mu constante y me queda centrada en mu. Si la grafico con respecto a mu, bueno, el x es constante y el x me queda ahí. Es como que le doy vuelta. ¿Ya? Entonces, en este caso, tuvimos suerte y también es 1, porque es igual. Pero, eso ya no es 1. No sé cuánto es, pero no es 1. Definitivamente no es 1. ¿Se entiende? Otro ejemplo. Otro ejemplo. X es Bernoulli. Eso quiere decir que X distribuye como X a la teta 1 menos. Eso. ¿Ya? O sea, X es 1 con probabilidad teta y es 0, perdón, con probabilidad 1 menos teta. Esa es la ley Bernoulli. ¿Ya? Entonces, por supuesto que integral de x a la teta 1 menos x 1 menos teta
de x, por supuesto que es 1, independiente de teta. Pero si yo integro esto con respecto a teta, no necesariamente es 1. ¿Ya? Entonces, voy a hacer una observación acá. La función de verosimilitud es función, redundante ahí, puede decir la verosimilitud. Bueno, es función del parámetro considerando los datos fijos. Eso es importante, porque en la función de verosimilitud uno está considerando el modelo estadístico, y en el modelo estadístico la variable x es aleatoria. ¿Ya? Entonces, si yo fijo esos valores, ya la función no tiene nada aleatorio, y es una función de teta. ¿Ya? Entonces, la función de verosimilitud es función del parámetro, considerando los datos fijos. Esto es bien importante. Y por ende, la variable es el parámetro teta. Ya. Otra observación. Usualmente, seguramente agregar acá lo que tú dijiste. Voy a hacer otra observación. La función de verosimilitud es una medida de, si quieres, bondad del parámetro. En base a su, en base a cuán plausible es que teta haya generado los datos. ¿Ya? Consecuentemente, como es una medida de eficiencia, si quieres, del parámetro, o sea, perdón, del estimador, o del parámetro en realidad, entonces uno puede encontrar un buen parámetro mediante optimización, ¿cierto? Podemos encontrar el buen parámetro, un poco más la letra, el buen parámetro optimizando la verosimilitud. O igualmente la log verosimilitud. ¿Ya? Entonces, como en general vamos a optimizar la verosimilitud, no la optimizamos directamente, optimizamos su logaritmo, que es más fácil porque cuando tengamos en la práctica vamos a ver que la verosimilitud tiene formas exponenciales o son productos de cosas. Entonces, al aplicar el logaritmo, esas exponenciales se convierten, perdón, esas exponenciales se eliminan, y además las multiplicaciones que son usuales, sobre todo en los datos independientes, se convierten en sumas. Entonces es más simple. Entonces con esto podemos definir
estimador. No sé si has escuchado estimador de máxima verosimilitud. ¿Lo has escuchado esto, Alejandro? Sí, sí, lo he escuchado. Ya. Entonces este estimador es teta gorro igual el arg max de la verosimilitud de teta. Le voy a acompañar aquí el d para que sepamos que es de d. ¿Ya? O también el arg max de L de teta, que también es equivalente a arg max del logaritmo de P de D dado teta. ¿Ya? Aquí voy a definir L de teta como el logaritmo de L de teta, que también es el logaritmo de P de D dado teta. Eso. ¿Ya? ¿Qué más podemos ver? En general, consideraremos datos que son I y D, ¿ya? Es decir, tenemos x1, x2, xn, donde xy distribuye como p de x dado teta y d. Entonces, en ese caso, notemos que la log verosimilitud, L de teta, es igual a p de x1 hasta xn teta. Pero como, perdón, es igual al logaritmo de p de x1 hasta xn teta, ¿cierto? Pero como x1 hasta xn son independientes e idénticamente distribuidos, esto es igual al logaritmo de la pitatoria de igual 1 hasta n de p de xy teta. ¿Ya? Entonces el logaritmo lo puedo intercambiar con la multiplicación y hacer una suma. La suma de igual 1 hasta n de log p de x y teta. Pero esto es la log verosimilitud. Así que esto es la suma igual 1 hasta n de L, pero ahora solamente de xy. De teta. Entonces, si vemos desde aquí hasta allá, esa es una de las razones para usar la log verosimilitud en vez de la verosimilitud. Porque si queremos maximizar el logaritmo también es válido, ¿cierto? Toda función convexa, si le aplicamos el logaritmo va a seguir siendo convexa, ¿cierto? Los máximos van a ser la misma parte y así. Y una propiedad que tiene es que si tengo muchos datos, la log verosimilitud factoriza con respecto a todos mis datos, si los datos son I y D. ¿No? Quedan 7 minutos. Entonces, para la próxima clase vamos a ver la distribución posterior, que es yo tengo mi distribución a priori, veo mis datos D, y eso me da una distribución posteriori, que es esta, que es la que realmente usamos para inferencia bayesiana, ¿cierto? Un segundo. Pero creo que ya llevamos suficiente definiciones, así que recomiendo que veamos algunos ejemplos antes. Yo partí un poco tarde, ya son las 9:30. No sé, Alejandro, ¿quieres ver un ejemplo? Y la posterior
o partimos la posterior con la siguiente clase? Con el ejemplo, creo que estaría bien. ¿Cómo? ¿Perdón? Con el ejemplo, creo que estaría bien. Pero para el ejemplo, pero para la próxima clase o para esta. ¿No? Verlo ahora. Ya, veámosla ahora. Perfecto, ya. Entonces, tengo un ejemplo anotado acá. Ya. Para verlo más rápido, te lo voy a mostrar en mi apunte mejor. Te lo voy a mostrar en mi apunte porque si no voy a escribir mucho y va a ser muy lento. Ya. ¿Dónde lo tengo acá? Aquí está. ¿Ves este PDF o no? Sí, se ve. Ya, bien. Entonces, mira, vamos a ver este ejemplo. Esto es lo que te he estado diciendo, ¿cierto? Es que lo de la log verosimilitud y todo eso. Entonces, vamos a ver el ejemplo 4.1. Tenemos los datos de x1 hasta xn, donde xi es la observación de una variable aleatoria normal, mu sigma cuadrado, que es el ejemplo que había mencionado antes, ¿cierto? Y vamos a suponer que la varianza es conocida. Entonces, el único parámetro desconocido va a ser mu. ¿Ya? Entonces, la función de verosimilitud de mu la puedo calcular de esta forma. ¿Ya? La función de verosimilitud de mu sabemos que es p de datos dado mu, ¿cierto? Ahora, si los datos son I y D gaussianos, yo puedo escribir esto, aquí hay un paso que me salté, pero esto es la pitatoria, que es lo mismo que acabo de escribir antes en el tablet, ¿cierto? Es la pitatoria de I igual 1 hasta n de p de x dado mu. No pongo el dado sigma cuadrado porque asumo que es conocido. Entonces, esta es la ley de la colección de variables aleatorias, ¿ya? Y la reordeno un poco porque tengo esa pitatoria, tengo términos en común, junto todos los términos, uno partido por raíz de 2pi sigma cuadrado, y paso la pitatoria dentro de la exponencial, entro como sumo. Entonces ahora puedo calcular la log verosimilitud, que es el logaritmo de lo de arriba. Entonces, por eso lo escribí en esta forma, porque de esta forma es fácil calcular el logaritmo, ¿ya? El primer logaritmo es n baja, ¿cierto? Y queda así. Y después la exponencial, bueno, la multiplicación se convierte en suma, la exponencial se elimina y me queda así, ¿ya? Entonces, la log verosimilitud de una variable gaussiana, donde tengo n observaciones y la varianza es conocida, es esto que está aquí. Entonces, con esto, yo ahora podría encontrar, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo con esto ahora podría encontrar mu mediante la maximización de esta cantidad. ¿Te hace sentido eso? Sí, pero, profe, o ¿Sí? sea, al menos yo ahí veo que esa sumatoria que queda, como lo que era la desviación estándar, Claro, como que el claro. dato Sí, uno, sí. Sí, esta expresión admite varias interpretaciones, porque, o sea, lo primero es la pregunta que te hice antes, que es, tengo una medida de bondad para mu, ¿cierto? O sea, si yo pruebo aquí distintos valores de mu, si este L de mu es más alto, eso quiere decir que es un mejor mu para los datos, y si es más bajo, es un peor mu para los datos, ¿cierto? sí, Ya. Entonces, yo puedo encontrar el máximo de esta expresión y ese va a ser el mejor mu. ¿Sí? sí, Ya, perfecto. Ignoremos este término por un minuto, porque no depende de mu, así que da lo mismo la optimización. El único término que depende de mu es este que está acá. ¿Ya? Y esto es precisamente lo que dijiste tú. Fíjate que es este término. Esta es la desviación estándar, perdón, es la varianza muestral de, de los datos, si yo asumo que la media es mu, ¿cierto? Entonces el mu, el mu que voy a elegir mediante la maximización de esta cantidad es el mu que me va a dar este término más grande, más grande posible. Y fíjate que tiene un menos.
Entonces, ¿qué significa eso? Y estuvo súper buena tu observación ahí, que la media de máxima verosimilitud, o sea, el parámetro que corresponde a la media, si yo lo calculo mediante máxima verosimilitud, es el parámetro que me da la menor posible varianza muestral de los datos. O sea, es donde yo tengo que centrar mi gaussiana para que cuando incorpore los datos y calcule la media, sea, perdón, y calcule la varianza muestral sea la menor varianza. No sé si conectaste las dos preguntas ahí con eso. Sí, entonces Ya. como serían datos, la idea es que esté al medio. Exactamente, exactamente. Entonces, ahora, en particular, pero no solo al medio, sino al medio y que, sí, en realidad en este caso es lo mismo, pero que esté como más concentrado. Entonces, y además esto en particular es súper fácil de optimizar. Esto hay que derivar igual a cero. Si te fijas, este término también de aquí me lo puedo echar porque no depende de mu, y esto es solamente la suma de x y menos mu al cuadrado. Entonces, esto yo lo derivo, me sale el 2, ¿cierto? Para allá. ¿Y cuál crees que va a ser el óptimo de esto? Va a ser la media muestral, que es la suma de 1 a n de x y. Eso es todo. Partido por n, el promedio. Ujú. Entonces, esto es lo que te decía que en la próxima clase partimos de acá, pero te quería mostrar el ejemplo que está arriba. ¿Vale? ¿Te parece? Sí, profe. Bien. Súper. Entonces nos vemos en la próxima clase. Chao, profe, que esté bien. Chao, tú también. Gracias.